Bendiciones. Hoy quiero contarles una historia entre el Espíritu Santo y yo. Es la historia de cómo Él vino a mí y cómo recibí yo ese don de sanidad. Mire, todo pasó más o menos en el 2009. Fue un sábado, noviembre me recuerdo bien. Estaba yo sentada en un sillón. Le acabé de dar una taza de café a mi esposo. Entonces fui y me senté en el sillón porque mis dos hijos pequeños estaban dormidos. Entonces yo me le quedé viendo así, pensando entre mis pensamientos a la esquina de la pared. En eso empecé a vislumbrar una luz que estaba ahí. Entonces yo pensé que esa luz era de un carro que hubiera pasado o que iba pasando, pero esa luz ahí estaba, o sea, no se iba. Entonces yo me le quedé viendo y de repente esa luz empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar hacia mí. Cuando esa luz me tocó, yo empecé a sentir calambres en mi frente, en mi vientre y en mis pies. Y entré como en una especie de éxtasis donde empezó a inundarme un amor, pero un amor, no les puedo explicar, porque yo en mi vida había sentido eso. Era un amor como si ahorita hubiera estado en ese momento mi peor enemigo enfrente de mí, yo hubiera sentido amor por él. Y en ese momento, oh, haga de cuenta que todo aquel todo aquel coraje, todo aquello que yo guardaba en mi corazón, resentimientos, corajes, todo eso que estaba ahí, se fue. No sé cuánto estuve en ese éxtasis, pero lo único que les voy a decir que cuando yo salí de él, yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? O sea, no entendía qué me había pasado, porque en ese entonces yo ya me había bautizado a los 17 años, pero toda mi vida pues había sido cristiana, pero cristiana pues nomás de nombre. Es más, yo no sabía ni qué funciones tenía el Espíritu Santo. Yo creía en Jesús, en Dios y pues más o menos sabía lo que hacía el Espíritu Santo, pero nunca le di una importancia. Lo que yo había sabido en ese momento es que algo había cambiado en mí, que algo había traído a mí, porque yo lo sentía en mi espíritu. Y como pues yo estaba yendo a la iglesia, pero yo era de esas cristianas que se sentaban al final de las bancas, en la mero atrás de la iglesia, escuchaba el sermón, veía a las hermanas que eran tocadas por el Espíritu Santo, y yo decía, ay, eso lo hacen para llamar la atención. Y, ay, yo no creo en eso. O sea, yo era escéptica de eso. ¿Por qué? Porque nunca lo había vivido. Porque a mí nunca me había pasado. Entonces yo en ese tiempo no sabía qué me había pasado y fui a platicar con mi prima que es maestra del Instituto Bíblico y le dije lo que había sentido y lo que había pasado. Y me dijo, Susana, es que tú tuviste una experiencia con el Espíritu Santo. Y cuando ella me dijo eso, yo empecé a llorar y llorar y llorar. Le dije, es que yo sé que algo pasó en mí porque empecé a buscar del Espíritu Santo y leí en la Biblia que Él era un espíritu transformador. Y eso me había pasado a mí en 2 Corintios 3:18. Habla de cómo el Espíritu del Señor transforma. Y eso me había pasado a mí. Yo había sido transformada. Y les voy a decir, yo desde ese momento jamás he sentido rencor por alguien. Sí me enojo, pero ya no se queda eso en mi corazón. Ya todas esas malas emociones no anidan en mí, porque o sea, no hay cabida para ellos. Entonces, yo estaba con que, ¿qué fue lo que me trajo? ¿Qué me pasó? O sea, fue algo tan sobrenatural, pero yo todavía no tenía conciencia lo que el Espíritu me había entregado. Habían pasado como 3 semanas cuando me habló una persona y sabían, yo oraba antes por enfermos, pues como oramos muchas cristianas, pero nunca había cambios, nunca había gente sanada. Entonces, eh, me hablaron que se podía orar por una persona y por teléfono. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Entonces, cuando yo agarré ese teléfono, le dije, Señor, pues en tus manos está esta oración. Tú eres el único que lo puede hacer.
Y cuando yo levanté el teléfono y luego porque esa persona le acaba de dar un derrame cerebral, dije, ay, Susana, dije, ¿cómo le vas a decir tú que va a ser sano? Que Dios lo va a sanar. Si nunca ha sanado a nadie por el que oras. Cuando yo tenía el teléfono en la mano para marcar, vino una voz y me dijo, el que lo va a sanar soy yo. Y yo nomás me quedé. Dije, como mi prima ya me había explicado. Yo dije, Señor, sí es cierto. Pues el que lo vas a sanar eres tú, no yo. Entonces ya le marqué. Recuerdo muy bien que le había dado el derrame cerebral y empecé a orar por él. Y yo les voy a decir una cosa, esa persona fue sana de su derrame cerebral. Tenía la boca chueca, tenía los ojos así como les quedan a las personas con derrame cerebral y no podía casi hablar. Y les voy a decir que después de que estuvimos orando, esa persona fue sana. Me dijo que traía un fuerte dolor en el oído y ese al momento de la oración se fue. Y miren, yo estuve orando una semana, todos los días le hablaba para orar y cada vez que orábamos iba mejorando, iba mejorando. A la semana esa persona había sido completamente sana del derrame cerebral. Entonces, después me quedé yo, Señor, le dije, ¿que acaso me entregaste el don de sanidad? ¿Que acaso Espíritu Santo me estás usando para sanar a los enfermos? Pues desde ese día el Señor me ha usado grandemente en la oración para la sanidad de los enfermos. Eso que Él trajo a mí, en Corintios dice, en Corintios, primera de Corintios 2:9, dice que el don de sanidad te los da el Espíritu Santo, son dones que da el Espíritu Santo. Entonces yo entendí que era lo que eso que Él me había traído, porque yo estoy consciente que yo era un recipiente y que soy un recipiente que Él viene y llena. Y cuando Él lo llena y empieza a orar, se produce esa sanidad. Fue algo maravilloso. Y desde entonces han estado pasando muchas cosas sobrenaturales en mi vida y en referente a las sanidades. El próximo video que haga, les voy a ir platicando de todo esto sobrenatural que ha ido pasando. Pero también les voy a decir cómo ha sido mi transformación de 2009 ahora. Todo lo que el Señor me ha estado hablando, cómo me ha ido transformando para poderme usar como esa vasija para sanar enfermos, donde Él es el que los sana, donde Él es el que trae esa restauración a la vida de la persona, donde Él es el que rompe todo yugo, es el Espíritu Santo. Simplemente a mí me usa como una vasija para sanar a aquellas personas que Él tiene el propósito de sanarlas. Y este es un pedacito de mi historia. En el próximo video les contaré cómo fue avanzando ese don y cómo el Espíritu Santo empezó a hablarme de una manera sobrenatural y a ministrarme, porque Él es el que me ha ministrado, el que me ha enseñado, ha sido mi maestro. Y esto ha sido en que hemos tenido una relación, una intimidad. Aquello solamente fue el principio. Pero en mi caminar les voy a ir diciendo cómo Él fue dándome cómo fuimos teniendo esa intimidad, cómo nos fuimos conociendo, qué tantas cosas maravillosas ha hecho en mi vida. Y yo te voy a decir una cosa, eso está disponible para todos. Simplemente busca esa intimidad con Él. Él es un ser de amor, ese amor que Él depositó en mí, ese amor viene del Padre, es como un baño del amor de Dios. Fue algo hermoso y maravilloso. Aquí les dejo esta historia y el próximo video les iré contando poco a poco ese caminar. Suscríbanse al canal, marquen si les gusta y si han sido de bendición este video, compártalo. Que Dios me los bendiga.